Hola jóvenes, qué bien que todos se pudieron conectar. Este grupo es de jóvenes aplicados de la edad de 15 a 18 años. Pero antes de empezar te quiero presentar el siguiente versículo que se encuentra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí comenzamos. Este tema es muy importante, entendiendo las infecciones de transmisión sexual. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje nos transmiten las publicidades que promocionan el uso de preservativo con eslogan como no te quedes sin disfrutar, úsalo, no te prives por el miedo a la sorpresa, hazlo con Pantera, máximo placer con Maxmen, o si no, placer sin compromiso ni complicaciones? Al ver este tipo de publicidad ofreciendo usar preservativo, los mensajes tales como si no tienes relaciones sexuales no se disfruta de la vida. Nos animan a tener relaciones sexuales sin ninguna preocupación ni responsabilidad, haciéndonos creer que el uso de preservativo nos protegerá no solo de los riesgos de nuestras decisiones, sino también de embarazos, enfermedades venéreas y dolor emocional. Pero en realidad solo lo único que provocan son promiscuidad sexual. Lamentablemente este tipo de pensamiento es una creencia equivocada. Entonces, hay personas que piensan que tener relaciones sexuales es normal. Nada nos impide disfrutar el momento con protección y sin riesgo. Lamentablemente esto es una creencia muy equivocada. Pero, ¿pensará Dios de la misma manera? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la verdad bíblica. Dios es el origen y la fuente de toda sabiduría. Dios nos manda a retener sus instrucciones para conservar la vida, la salud, la integridad y la conciencia. Hay una palabra aquí que quiero recalcar que se llama sabiduría. Dios es el origen de toda sabiduría. Cumplir sus leyes y mandatos es sabiduría. Las leyes que nuestro Señor nos dicta están basadas en la sabiduría. Pero, ¿qué son leyes? Cuando habla de leyes se está refiriendo a la palabra de Dios, a la Biblia. Ahora, ¿qué quiere decir retener? Es guardar una idea o pensamiento, guardarlo para sí mismo, conservarlo en la memoria. Ahora, ¿por qué Dios nos pide adquirir sabiduría? Dios nos manda a cuidar nuestra vida. Él nos ha enseñado en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Adquirir sabiduría para actuar requiere disciplina verbal, de pensamiento y también corporal. No solamente lo hablamos, también tenemos que hacerlo con nuestros actos. Retener en el corazón las ordenanzas de Dios, guardarlas en nuestra memoria y ponerlas en la práctica. Dios nos recomienda hacer caso a la sabiduría, porque si la abrazamos, ella nos engrandecerá y nos honrará. También nos advierte no entrar en caminos de malvados, porque sus acciones nos llevan al pecado que lleva a la muerte. Dios en su palabra nos enseña a cuidar nuestra voluntad, nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, nuestras acciones cotidianas. Si las nutrimos con sus consejos, sus palabras, su voz, sus razones y las guardamos, al final estas serán salud para nuestra vida. Debemos de cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente por medio de lo que oímos, de lo que vemos y leemos, porque de ahí brotan las ideas, los deseos y los pensamientos. Quiere decir que todo esto entra por nuestros 5 sentidos que hay que cuidarlo. Entonces, las ideas dirigen nuestra vida de manera que si nuestros pensamientos son buenos, para bien serán, pero si nuestros pensamientos son malos, para mal serán. Si nuestros pensamientos y nuestro corazón están llenos de Dios, sabremos cuándo apartarnos de la perdición. Tomaremos decisiones buenas de cómo actuar. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva. Y la verdad bíblica es la siguiente. Por ejemplo, Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón implica muchas cosas. Primero, como obedecer y amar a Dios. O amar a Dios y después obedecer, ¿no? Porque si amamos, vamos a obedecerle de corazón.
Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de vivir pensando según la creencia equivocada y la verdad bíblica? Vamos a ver. Creencia equivocada. Tener relaciones sexuales es normal, nos impide disfrutar el momento con protección y sin riesgo. Número 1. No respetaríamos la vida de las personas y solo miraríamos como objetos sexuales. Una segunda consecuencia sería, a nivel intelectual tendríamos bajo rendimiento en los estudios y trabajo. El 3. Podríamos contraer enfermedades venéreas, SIDA, embarazos no deseados y contraer matrimonio por obligación. En lo emocional nos sentiríamos vacíos, con insatisfacción, desprecio, culpabilidad que podrían llevarnos al alcoholismo, drogadicción, depresión, inclusive hasta la muerte. 5. En lo espiritual experimentaríamos la falta de perdón, remordimiento, impotencia de acercarnos a Dios y recibir ese perdón. 6. En un futuro, cuando formemos una familia, seríamos infieles, estaríamos inmersos en la pornografía, cometeríamos actos violentos, provocaríamos sufrimiento a los hijos, podríamos contagiar con alguna enfermedad venérea y provocar la muerte de nuestro cónyuge. Esto para ambos sexos. Entonces, esta es una creencia muy equivocada que tiene estas 6 consecuencias. Ahora vamos a ver la creencia según la verdad bíblica, que es la verdad que Dios nos dice. Dios es el origen de la fuente de toda sabiduría. Nos manda a retener sus instrucciones para conservar la vida, la salud, la integridad y la conciencia. 1. Tendríamos una buena salud sin riesgo de contraer enfermedades venéreas o SIDA. 2. Podríamos trabajar de manera activa y sin miedo. 3. Respetaríamos a las personas del sexo opuesto y tendríamos relaciones de amistades duraderas. También 4. Saludables sin necesidad de lidiar con los sentimientos de culpa. Seríamos tratados y trataríamos a los demás con dignidad, respeto e integridad. Seríamos emocionalmente personas cuerdas, ¿no? Entonces, esa es según la verdad bíblica. Ahora quiero presentarte en la siguiente diapositiva las infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver qué nos dicen los estudios. De cada 4 jóvenes, 1 tiene infecciones de transmisión sexual, como puedes ver en la imagen. Formas de contagios comunes: contacto sexual o íntimo, puede ser también por material punzocortante, transmisión de mamá a bebé, nacido o por nacer. También es importante que tomes muy en cuenta que el uso del alcohol y drogas promueven a estas conductas de alto riesgo. Entonces, las infecciones adquiridas fundamentalmente por el contacto sexual son muchísimas. Existen más de 20 microorganismos transmisibles y las infecciones más comunes son la sífilis, la gonorrea, el chancro blando o chancroide, clamidia, herpes genital, VIH, virus de papiloma humano, hepatitis B. Entonces, estas serían las consecuencias de estas enfermedades. Vamos a tomar tres enfermedades. Para ello voy a hablar sobre el sífilis. Se disemina por todo el cuerpo, causa daño cerebral y defectos de nacimiento, con mayor posibilidad de adquirir el VIH. Se transmite de persona a persona durante un acto sexual vaginal, anal u oral mediante el contacto directo con las úlceras llamadas chancros. El contagio es de hombre a hombre o de hombre a mujer. Esto puede afectar a la piel, el corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y articulaciones. Afecta a los nervios, al ojo y al cerebro. Inclusive puede causar la muerte de la persona. Ahora vamos a ver en la imagen cómo se daña muchísimo el cerebro. Ahora vamos a ver lo que es la gonorrea, que es una bacteria que puede crecer rápido y multiplicarse fácilmente en las áreas húmedas y tibias del aparato reproductor. Síntomas de flujo vaginal o secreción en el pene. Ahora vamos a ver la imagen. Es una enfermedad que
puede causar infertilidad en la mujer, dolor crónico e infección en los órganos reproductivos femeninos y embarazo ectópico. Entonces, como puedes ver en la imagen, es muy doloroso. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de la hepatitis genital? Es que suele presentarse como ampollas a través del contacto oral y genital o genital a genital. Estas ampollas son muy dolorosas y acuosas alrededor de los genitales o el ano. Sin embargo, gran cantidad de personas que tienen estos virus no siempre se presentan los síntomas. Ahora seguirá volviendo a salir, mayor posibilidad de adquirir el VIH, mayor posibilidad también de pasar el VIH a alguien más. Por ejemplo, como puedes ver en la imagen, es realmente muy horrible esta enfermedad. Entonces, estas tres, son muchísimas, pero te invito a que tú las puedas buscar en internet para que puedas averiguar sobre esto que hace daño a nuestra salud. El plan de Dios para todo esto es guardar la intimidad sexual hasta el matrimonio. Eso es lo mejor que puede hacer un joven, guardarse para la persona que va a ser su esposa o su esposo, ¿no? La única regla de prevención para evitar daños por una vida promiscua afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con nosotros mismos, afecta nuestra relación con los demás, en un presente y en un futuro. Es importante que nosotros tomemos muy en cuenta que el plan de Dios es guardarnos hasta el matrimonio. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen para conservar la salud, integridad y conciencia. Guardar la ordenanza sabia de Dios en nuestro corazón y mente. Es muy importante tomar en cuenta la Biblia, ejercer dominio propio y mantenernos en pureza. Cuando alguien nos pida tener relaciones sexuales, decir no y guardarse puro hasta el matrimonio. Tratar de con dignidad, respeto e integridad a las personas del sexo opuesto. Entonces es muy importante respetar a las personas. Y también vamos a ver cómo hacer 2 retos, pero antes de aquello voy a orar dando gracias a Dios por este tema. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. La sabiduría viene de ti. Danos valentía para guardar y retener tus leyes que preservan nuestra vida. Ayúdanos a tratar a los demás con respeto, dignidad e integridad. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a ver los siguientes retos. El reto para esta semana es aplicar el tema. Evitar pornografía en las páginas web, películas, videos, revistas, imágenes de contenido sexual. Y si ya estamos teniendo relaciones sexuales extramaritales, es necesario pedir perdón a Dios y tomar la decisión de no hacerlo más hasta llegar al casamiento, para evitar todas estas enfermedades que son muchísimas, como ya lo hemos visto en las imágenes. Segundo reto de bioseguridad: usar barbijo y mantener a 1 metro de distancia de una persona a otro. Cuando estamos fuera de casa o en el transporte público, es importante que nos lavemos bien las manos al llegar a casa. Ahora vamos a ver que es importante no olvidar que la verdad bíblica es que Dios es el origen y la fuente de toda sabiduría. Nos manda a retener esas instrucciones para conservar la vida, la salud, la integridad y la conciencia. Una conciencia limpia es lo mejor que una persona puede tener. Una integridad es lo mejor que una persona puede tener. Integridad quiere decir hacer lo correcto. Y salud, que quiere decir estar bien, saludable, estar con las pilas a un 100%. Ahora es importante también que no olvides guardar tu corazón, porque de él mana la vida.